por qué haces lo que haces, por qué tomas, por qué estás yendo, a quién quieres impresionar. Yo hasta ese momento no había dicho que él había abusado de mí, porque yo en ese momento me sentía culpable. Y le dije a Dios, Dios, llévame contigo, porque no sé vivir. No sé vivir, no estoy sabiendo vivir, no sé para qué me quieres aquí. Estoy arruinando mi vida y la de otros. Llévame contigo. Dura unos minutos y la culpa y el dolor te dura toda la vida. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Arte de la Restauración. Hoy tenemos una súper invitada, es Daniela Medrano. Ella, así como la ven de jovencita, está casada, es psicóloga, es una servidora activa en su congregación, sirve con jóvenes. Y está muy para el tema que vamos a ver porque el episodio de hoy se llama Tocando Fondo, el alcohol, el abuso y la redención. Wow. Muy intenso. Muy intenso. No me quiero adelantar porque quiero que Daniela nos vaya llevando paso a paso, ¿no? Obviamente, tocando fondo es que Daniela obviamente tuvo un problema de alcoholismo hasta que tocó pues su fondo, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, como en todas las adicciones y en todas las cosas que pasan, hasta que uno empieza a trabajar verdaderamente en su interior es cuando pues vienes y vas descubriendo las raíces. ¿Por qué no? Uh-huh. Entonces vamos a viajar en el tiempo. Muy bien. Entonces, ¿cómo empezó a fracturarse Daniela, no? Pues primero que nada, muchas gracias Melissa por la invitación. Es un gran honor estar aquí. La verdad, te admiro desde mucho tiempo y es un gran honor estar aquí. Pues todo comienza cuando yo tengo 3 años. No tengo recuerdos de mi infancia como muy notorios, pero cuando tengo 3 años, mi papá se va de la casa. Y yo, es el único recuerdo que tengo de mis 3 años. Mi papá es trailero, subiéndose al tráiler con mi mamá gritándole abajo de cosas. Y yo me acuerdo que yo sentí mucho miedo y me fui corriendo atrás de mi papá y solita me trepé ahí al camión, perdón. Y me acuerdo que me subí con él y le dije que me llevara con él. Y él me hizo una promesa. Él me dijo, voy a volver por ti, pero ocupo que te quedes con tu mamá. Entonces, de ahí ya no me acuerdo qué más pasó, pero yo le creí que iba a volver por mí y ya no volvió, ¿no? O sea, era un padre que por la misma profesión que tenía siempre estaba como lejos. Después de unos años nos contó que tenía una pareja. Entonces, mi idea de una familia pues ya no existía, ¿no? Yo veía que todos mis compañeros tenían familia, pero empezó ahí, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, si tú pones en una licuadora, o sea, un plátano, avena, leche y proteína, ¿qué te sale? Pues un buen licuado. Un licuado. Entonces, cuando tú mezclas abandono, rechazo, violencia, ves cosas malas en tu casa, pues ¿qué va a salir, no? O sea... Eso. Exactamente. Un licuado y potencializado. Exacto. Entonces, un resultado a la 10ª potencia, ¿no? Entonces, 4 años después, cuando yo tengo 7 años, mi mamá enferma de esclerosis múltiple. Y yo no conocía esa enfermedad, o sea, yo sabía del cáncer. Habemos muchas personas que no conocemos esa enfermedad. A ver, explícanos, ¿qué es esa enfermedad? Esa enfermedad es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central. Es una enfermedad que, haz de cuenta, tus neuronas están cubiertas de una capita como un cable que está cubierto de plástico. Eso se llama mielina en las neuronas. Okay. Entonces, esa enfermedad se encarga de destruir la mielina de las neuronas, lo que hace que, en resumidas cuentas, te causa como un choque. ¿Cortocircuito? Ajá, un cortocircuito en tu sistema nervioso central, o sea, en todo tu cuerpo. Entonces, la primera vez que mi mamá le dio una de estas crisis, le llamamos nosotros, fue cuando yo tenía 7 años. Recuerdo más o menos vagamente, no recuerdo si fue la primera vez o en esas ocasiones, yo iba caminando con ella en el centro de la ciudad y ¡pum! Se me desplomó. Así se apagó mi mamá por completo y yo me asusté muchísimo. ¿Cuántos años tenías? 7 años. 7 años. Y no me acuerdo si llegó mi abuelita o estaba ahí, la verdad todo se ve muy nublado como en mi mente. Y le hacen varios estudios y varias pruebas y esa enfermedad es la que tenía. Entonces ella estuvo un tiempo como en cama, o sea, en estado vegetativo, así sin poderse mover. Okay. Y luego le inyectaban medicamento y andaba como si nada, así como una persona completamente normal. O sea, como que le daban un boost y se paraba como si nada. Ajá. Así, ok. Pero le quedaban secuelas, es una enfermedad crónico-degenerativa. Ok. Entonces, eso obviamente le afectaba mucho en sus emociones. Y para acabar la mamá, una mujer de temperamento, pues fuerte, ¿no? Carácter débil, temperamento fuerte. Desde muy chiquita se ejerció una violencia muy grande conmigo y con mi hermana. Entonces, por todo explotaba. A mi hermana le tocó, tengo una hermana que es 6 años mayor que yo. Okay.
A mi hermana le tocaron, pues, ahora sí que duro y tupido los golpes. Entonces, a mí me tocó un poco menos porque ella enfermó, pero pues de repente sí explotaba y eran golpes, eran humillaciones y nos desconocía por completo a las dos, ¿no? Entonces, cuando mi mamá se enferma, cuando ella estaba mal, pues para mí era como, mi vida tornó a, mi mamá tiene que estar bien. ¿No? Claro. Ajá. En lugar de ella cuidarte a ti, tú cuidarla a ella. Se cambió el rol. Y mi hermana pues fue la que tomó más responsabilidad en ese aspecto, porque ella tenía 14 años, casi 15 creo. Chiquita también. Sí, 13, 14 años tenía. Y pues fue un proceso muy difícil que enfrentamos las tres solas. Teníamos a mi tía, a mi abuelita que nos apoyaban, pero en mi corazón existía el ¿dónde está mi papá? O sea, porque él dijo que iba a volver, ¿no? Él dijo que iba a volver. Y yo en mi mente decía, él fue el que juró ante Dios estar con mi mamá en la salud y en la enfermedad, y las que la estamos cuidando somos nosotras. Y no tenemos la opción de irnos como él la tuvo, ¿no? Ahorita no lo juzgo, ahorita ya, ni el caso, ¿no? Pero en ese momento ese era mi pensamiento. Eran los, sí, Ajá. La emoción que venía y ok. Y luego mi mamá venía y me decía, tu papá te dejó por una mujer. Tu papá te cambió por otra familia. Entonces no era como tu papá me dejó a mí, pero sigue siendo tu papá. O sea, era como nos dejó a las dos. A veces las mamás no hacemos más daño. Sí, de por sí hay un daño en los hijos y luego agregarle hablar mal del papá, pues sí, obviamente los termina de tronar. Es otro chocomil. Entonces, fallece tu mamá. ¿Cuántos años tenías tú cuando fallece tu mamá? Cuando mi mamá fallece yo tenía 14 años. Entonces te quedas sin mamá, te quedas sin papá. Entonces, si tú tienes 14, tu hermana tenía 20. Entonces, ¿qué hicieron? Mi hermana en ese tiempo justo estaba embarazada. Mi mamá falleció un 19 de junio y mi sobrina nació un 22 de junio. O sea, nació con días de diferencia. En ese tiempo, meses antes, mi papá vivía aquí en Tijuana y él me pidió que... Mi mamá, en un pleito que tuvimos meses antes de que ella falleciera, me dijo que me fuera con mi papá y me hirió mucho con sus comentarios porque eran como, por tu culpa estoy enferma. Porque cuando ella tenía una emoción fuerte, le daba esas crisis que te comentaba, de que se le apagaba el sistema y duraba. Y tú eras la que la hacía enojar. Ajá. O mi hermana. Entonces éramos culpables de todo lo que ya le pasaba. Entonces pues me hirió en mi adolescencia y en mi etapa más puberta y le dije pues está bien. Y me fui con mi papá por puro orgullo. Y al rato pues ya llegando con mi papá era como ok, te vas a venir con nosotros porque mi papá ya tenía una pareja en ese tiempo. Pero por tu bien mental y por el de nosotros no vas a hablar con tu mamá. Para nada. Entonces me cambiaron mi celular, no me dejan hablar con ella y mamá se las ingenió, no sé cómo, para abrirse un Messenger y hablar conmigo en ese tiempo por Messenger. Y de repente hablábamos, mi mamá tenía muchos signos como de depresión, de que te extraño, mi vida no tiene sentido sin ti y cosas así. Cambió mucho. ¿Cuándo te fuiste? Cuando me fui, pero luego era como, no, quédate con tu papá y así como, no sé, le cambiaba mucho el chip. Total de que a los 6 meses, cuando yo estoy aquí en Tijuana, mi mamá fallece. A mí nada más me dicen, tu mamá pidió vernos, tienes que regresar tenemos que irnos a León, me dijo mi papá. Y me acuerdo que era un día del padre, porque era el primer día del padre en mi vida que yo tenía con mi papá. Y para él fue así como muy duro. Entonces llegamos a León, yo llegué directamente a su velorio. Para mí fue muy fuerte porque no me alcancé a despedir. Ajá. Lo último recuerdo que tengo de ella fue cuando me hizo así en el aeropuerto y fue todo, ¿no? Entonces yo me quedé con la incógnita de qué iba a pasar con mi vida, porque en los tiempos que la daba con mi mamá era como, pues vente, regrésate y aquí nos la ingeniamos otra vez, ¿no? Entonces te quedas de 16 años como... 14. 14 años como en el limbo. Entonces, cuando fallece tu mamá, o sea, ¿para dónde te vas? Pues me tengo que regresar con mi papá, ya no había más. Ahí yo sentí que se acabó mi hogar, o sea, fue el primer indicio. Entonces yo, bueno, platicando me dijiste, ibas y venías con tu hermana, con tu papá, con tu hermana, con tu papá, con una tía, andabas como divagando. ¿Cuándo empezaste a tomar? Justamente a los 15 años. Desde chiquita mi mamá era mucho de que, ay, qué chistoso que la niña tome una cerveza y jajaja, prepárame mis cubas y esto. Y yo veía que yo tenía la aprobación de mi mamá con eso. Entonces la hacía feliz y mi mamá también se relajaba. Entonces de repente era que, ay, sí, una tomadita y les parecía muy chistoso. Entonces empecé con eso, pero en mis 15 años fue el día que me puse mi primera borrachera. O sea, en mi fiesta de 15 años. Y fue cuando empecé a llorar por mi mamá. O sea, como que fue cuando yo tomé el alcohol como una puerta en la que yo podía llorar por mi mamá sin que nadie me dijera que no llorara. Porque pues decían, está mal copiada, ¿no? Y agarró mala copa. Ajá, entonces empecé con esa borrachera y luego entrando en la preparatoria, las malas amistades. Bueno, más un paréntesis, ¿no? Que sabemos que eso es una mentira, ¿no? No es como que te desahogas, o sea, cuando las personas que toman para desahogarse y poder llorar, o sea, no. Es
Ok, no. Sí, no, para nada es justificable y pues era un malo manejo de mis emociones. Y en no ese es un momento. desahogo porque lo único que hace es una mentira, pues es un engaño Sí, que y está te sacando un adormece. dolor y te Ajá. adormece. Porque el dolor ahí seguía. O sea, cuando me Exacto. despertaba y nomás se le sumaba la cruda, ¿no? Y la cruda moral y La cruda y física y todas las crudas agregadas. Sí. Ok, entonces, ¿te permitían tomar a los 15 años? Sí, porque como estaba mi papá, él era como de, no, pues no pasa nada, yo la estoy viendo, ¿no? Pero esa borrachera que tuve justo fue cuando mi papá se fue de viaje. Yo me quedé con mi madrastra, mi prima y mi tía y fue de que, ay, pues hay que tomar un licuado de cerveza, ¿no? Y nos pusimos muy mal y después yo tuve un intento de suicidio en ese momento. Yo me cortaba igual como para no llorar por mi mamá porque cuando empezó a llorar, mi madrastra se ponía un poco tensa y me decía como, le hablaba a mi papá para que le dijera, oye, ocupo que se calme porque está llorando y altera a mi hija, ¿no? Su hija tiene discapacidades. Entonces, yo me cortaba no para aliviar mi dolor, sino como para que se me olvidara. Que te doliera, o sea, Ajá, que otra te cosa. doliera más la cortada Ajá. que el alma. Okay. Pero hubo una cosa que me dijo mi papá que me dolió mucho, que me recordó lo que me dijo mi mamá, que fue como mi vida era mejor antes de que tú llegaras. Algo así me dijo en un pleito que tuvimos y me dolió mucho, entonces dije yo, pues, ¿qué hago aquí, no? Intenté suicidarme, pero pues luego me dio miedo y fui con una vecina y me ayudó como a curarme. Pero después empezaron las malas amistades de que vente a la fiesta, vente al bar y tu papá qué, o sea, como, mira, él nunca ha estado contigo, o sea, y me empezaron todavía a meter más resentimiento contra mi papá, y sí es cierto, y más rebeldía. Sí, te empieza a ser como ingobernable, ¿no? Las mentiras de voy con una amiga a una pijamada y cuál eran fiestas desenfrenadas con adultos, o sea, en una fiesta me acuerdo que me tocó estar, fíjate, o sea, qué inconsciencia, porque éramos como 5 chicas de preparatoria, chaparritas, chiquitas, yo era la más alta, yo soy muy alta, y como 15 hombres de entre 18 a 30 años. O sea, gracias a Dios ahí no pasó nada, pero estaban consumiendo de todo. Y para mí fue como, ahí fue donde me dio miedo y fue como de, caray, o sea, como ya me sentí ahí como esto no está bien. Pero lo seguías haciendo. Lo seguía haciendo, exactamente. Entre las mentiras con mi papá de voy a estar acá, pero me iba, ¿no? Entonces mi papá ya notaba estas cosas. Y podía decir que eras una alcohólica funcional. Sí, porque pues iba a la escuela y todo, o sea, siempre fui muy faltista, pero era muy trucha en el sentido de que hacía mis exámenes, ajá, y de repente... Pues eras funcional, pues. Sí. O sea, de alguna manera eras funcional y eso mismo te justificaba a ti misma, me lo merezco, ¿no? O sea, digo que esas cosas no pasaban a mí, ¿no? Es como, me lo merezco, o sea, estudio, trabajo, pago mi renta, o sea, me lo merezco, ¿no? Entonces, imagino que empezaste a agarrar malas copas porque muchas veces eso pasa, ¿no? Sí. Entonces, empieza la fiesta suave y divertida, pero lo empiezas a agarrar mala copa. Sí. ¿A qué edad empezaste ya tú con la mala copa? Yo creo que como a los 16 justamente, que era ya cuando empezaba a salirme corriendo en la borrachera y me caía y andaba toda golpeada o sea, me besaba eras con de esas amigas así que nadie se quería llevar. Sí, o sea, me querían llevar para que las cuidara porque, te digo, era muy alta. Pero en el momento que agarras la mala copa, o sea, ellas se tenían que cuidar a ti. Ajá, y como ya no llores y vente, entonces... ¿Te sentías mal? Decías, ya no lo voy a volver a hacer y volvías a caer. No, yo siempre sentía que estaba bien, que yo era cool y que la gente era la que estaba mal. O sea, todo, pues no tiene nada de malo. Mi papá toma, o sea, como, según yo lo tenía controlado, ¿no? Pero me tenía bien controlada a mí. O sea, era mi ruta de escape en ese momento a mi realidad. Okay. Ahora, ¿cómo es que tocas fondo? O sea, en esa vida de vas, vienes, y aquí para allá, y bla, bla, ¿cómo es que llegas a tocar fondo? Pues primero llegué, o sea, mi primer punto de quiebre fue cuando me llevaron a un retiro de Alcohólicos Anónimos de 4º y 5º paso. Me llevaron, mi papá me dijo como, pues mi hija ve y... ¿Cuántos años tenías? Ahí tenía 16 todavía. 16 años. Y yo así como, ay, ¿qué me van a enseñar? Que no sepa ya, yo soy bien madura, todo lo que ha pasado y todo, ¿no? Entonces, pues, me fue como en feria, ¿no? Me hicieron abrir todas mis heridas que tenía, pero me hicieron saber la existencia de Dios. Yo estaba enojada con Dios por lo de mi mamá. Entonces... Del poder superior, ¿no? Ajá, te enseñan del poder superior y todo este rollo, pero no dejé de tomar. O sea, yo entendí que había un propósito en el servicio y eso fue lo que me permitió seguir viva, porque yo pensaba en matarme en cualquier momento. O sea, yo dije, no hay ningún propósito en estar viva, pero me enseñaron que a través del servicio podía estar viva. Entonces, lo único que creé fue como una codependencia
pero después por las idas y venidas que tenía. O sea, por ejemplo, te empezaste a servir en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Ajá, en los retiros. Los retiros y todo eso, pero seguías siendo una alcohólica funcional. O sea, seguías tomando, te ibas, o sea, agarrabas una buena guarapeta, una mala copa, te daba la cruda moral y regresabas. Así es. Sí, o sea, yo nunca me mantuve sobria en el tiempo que estuve ahí. O sea, siempre era como, ay, pues una cerveza que tiene, mientras no me ¿Cuántos años estuviste así? Creo que un año. O sea, un año en lo Todos que... tus 17, ok. ¿Y cuándo verdaderamente es cuando tocas fondo? Es que el fondo es bien importante porque, y bueno, yo así lo veo, ¿no? Es que nunca vas para arriba hasta que tocas el fondo. Es como la alberca. Sí. O sea, hasta que tocas el piso, como le dicen en inglés, ¿no? El rock bottom ese. Tocas el piso, es lo que usas tus pies para impulsarte. Sí, ya no hay más para dónde irte hacia abajo. Porque ya no, bueno, siempre hay más. Yo siempre digo, siempre... Si le escarbas, ¿no? Sí. O sea, siempre hay, o sea, siempre puede haber más. Yo simplemente como escalones, ¿no? O sea, que todo mundo tiene un fondo diferente. Y yo creo que siempre hay peor. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, yo cuando veo a alguien y veo así como que todavía están dudosos que su fondo, siempre les digo, hay peor todavía, ¿eh? Si tú quieres, te vas más lejos. Si tú quieres, o sea, todavía más para abajo. Sí, sí, sí. O sea, tú vas a ir para arriba en el momento que tú determines tu fondo, pero gracias a Dios, o sea, pues hay fondos, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente, aunque te hizo ver muchas cosas, te hizo ver tus heridas, o sea, no fue tu fondo. No, definitivamente no. Mi fondo fue ya cuando tenía 21 años. Okay. Ya estaba yo trabajando, ya estaba yo terminando mi preparatoria porque la acabé a los 21 años por todos esos cambios que había tenido. Y ya tomaba yo mucho, o sea, ya era mucho el emborracharme y el salirme corriendo y el hacer imprudencias, el querer manejar, o sea, el destrozarme, ¿no? Pero llegó justamente en un abril del 2018. Paréntesis. Por ejemplo, entonces, aunque sabías que tenías el recurso de Alcohólicos Anónimos, de alguna manera estabas viviendo esta vida sabiendo que cualquier momento, pues ahí estaba como el codependiente que busca la ayuda y la toma y la deje cuando quiere. Ok, entonces, perdona que te interrumpa. No te preocupes. Entonces estabas trabajando, andabas de party, andabas living la vida loca. Sí. Aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana, sí. ¿Has visto la película de Ben-Hur? ¿Cuál? No la he visto. Los soldados. Es una película que supuestamente tiene por ahí un cameo de Jesús, ¿no? Ajá. Yo en algún, no recuerdo si fue antes de mi fondo o después, pero la vi y había una parte en la que Jesús estaban como dos personas peleadas y le dice Jesús a uno como no vayas a pelearte más porque te va a ir mal, o sea, mejor arrepiéntete y pide perdón ahorita. Y fue como, no, me la rifo. Y en la pelea, él pierde sus piernas, entonces, y regresó de todas maneras a pedir perdón. Y a mí eso me dejó una gran enseñanza porque yo creo que Dios siempre toca tu puerta y para hacer a las buenas los cambios, pero no siempre se espera hasta lo malo. Y así me pasó a mí. Fue antes de que yo tocara a fondo, seguía tomando, pero una vez yo conocí a una chica de La Roca que fue y yo dije, me acuerdo que la vi y le dije, ay, ¿qué? La Roca es la iglesia. Sí, perdón, La Roca es la iglesia en la que me congrego. Y fue una chica que con su vibra, yo le decía vibra en ese tiempo, ¿no? La energía muy alegre. Y le dije, oye, qué feliz te ves muy sonriente, como qué haces, qué tomas o qué consumes. ¿A qué le haces? Sí. Y me dijo, no, pues voy a un grupo de jóvenes, muy padre, que está aquí a la vuelta. Yo trabajaba por el campestre. Y me dio su número, me dijo, ven un día. Y yo, sí, pero nunca fui. Entonces esa fue mi primera invitación, mi primera llamada, ¿no? Mi de Jesús diciéndome como, oye, ve por este camino. Cuando yo toqué fondo, fue trabajando en una clínica y había un compañero de trabajo que en ese tiempo nunca fue conmigo, pues ni coqueto ni nada. O sea, éramos compañeros y de repente una risilla por ahí, ¿no? Pero nunca tuvimos una relación. Pero un día de repente llega y me dice, oye, fíjate que ya voy a renunciar mañana, ¿no? Pero pues quiero contarte qué pasó, que hay que tomar algo, ¿no? Y yo le dije, pues íbamos por un café. Yo salí a trabajar en la noche, como a las 8. Y me dijo, pues café tomo diario, mejor hay que ir a tomarnos algo, ¿no? Y yo, pues, claro. Pues, para eso me pinto sola. ¿A quién le dan pan que llore, no? Entonces fuimos a un lugar que está en una plaza donde trabajaba mi hermana. Y mi plan era esperarla que ella salía a las 9 de la noche. Entonces dije, una hora en la que platicamos y ya me voy. Yo en ese tiempo no sabía decir que no, evidentemente. O sea, entre todo lo que me dejó mi papá con su partida fue la herida del rechazo y del abandono. Y buscaba llenar esos huecos con hombres que yo no sabía decirles que no.
Entonces siempre era como buscar la atención masculina. Y cuando alguien me decía como, te invito, para mí era como, me estaba viendo. Sí. Ajá. Pero en ese tiempo yo lo sentía así como, pues me está invitando a salir, ¿no? X. Entonces me cuenta todo su rollo y entre todo eso me dice, pues ya casi es tu cumpleaños. Yo cumplo años en abril, eso pasó un 15 de abril del 2018, me acuerdo muy bien. Y me dijo, pues hoy hay que festejar tu cumpleaños, hoy hay que ponernos hasta atrás y que no sé qué. Y yo como, wow, sí, alguien se preocupa por mi cumpleaños. Alguien quiere celebrar conmigo, sí. Un hombre. Sí, entonces fue como, no voy a celebrar yo sola. Y como, claro, vamos. Entonces le dice a mi hermana, oye, ¿sabes qué? Voy a ir con este amigo. Y yo así como, ok, está bien. Pues ya andaba muy destrampada, ya. Ellos me decían como, no te vayas o vamos por ti. Yo como, no, yo puedo cuidarme sola. Error. Entonces me voy con él, me llevo a un lugar al que yo nunca había ido. Yo nunca iba a ir al centro, o sea, yo todavía era borracha fina, ¿no? O sea, de que nada más drinks y así cositas que yo conozca, ¿no? Pero él me lleva a tomar mezcal, yo nunca había tomado mezcal. Entonces me dice que, te pido una barra así de shots y tienes que tomártelos rápido. Y yo, ok, va. Entonces me los tomé muy rápido y desde ahí me sentí rara, como medio mareadona. Luego me llevó a otro lugar, que nunca había ido tampoco. Y ahí me pichó una cerveza y era nomás una. O sea, yo dije, pido una cubeta o algo así, pero me pidió nomás una. Y me supo rara. Pero dije yo como, X, ¿no? O sea, como yo estaba en otro mood, ¿no? Y a los pocos minutos tuve un blackout. O sea, de ahí no me acuerdo cómo. Tengo pequeños flashazos de qué pasó esa noche. Pero lo último que recuerdo es mi teléfono estar sonando. Yo abro los ojos y estoy en el cuarto de un hotel. Y para mí fue bien impactante. Sin ropa. Sin ropa. Y me asusté muchísimo. Obviamente me quise parar y no podía porque estaba ahogada de borracha y yo no entendía si no se había tomado lo del mezcal y la cerveza y otro poquito de tragos. Yo tenía mucha resistencia al alcohol ya para ese momento. Y me acuerdo que como pude, medio me paré y le contesté a mi hermana. Mi hermana estaba llorando. ¿Dónde estás? No llegaste. Y yo, ¿pero qué horas son? O sea, yo estaba súper confundidísima. Pásame tu ubicación, rápido. Y yo desesperada, así como sin entender qué estaba pasando, volteo y veo a este hombre, ¿no? Y yo me súper espanté, como pude le mandé la ubicación y en cuanto dejo mi teléfono él se despierta y ahí es cuando él me toma la fuerza otra vez. Yo no tenía mucha fortaleza en ese momento para, pues, defenderme o quitármelo. Sí, ni poner límites, ¿no? Ajá, pero en ese momento sí, dijiste sí lo que recuerdo. No. Sí le dije yo como no, o sea, me siento muy mal, estoy muy mareada, le decía como no. Pero yo me sentía avergonzada porque yo llegué aquí. O sea, desde ese momento yo dije, qué vergüenza. Y dije yo, ¿qué tal que yo provoqué todo esto? O sea, ese era mi pensamiento en ese momento. Y va a pensar que soy una calentacomales, ¿no? O sea, ¿y cómo le hago? Y estaba con esa lucha de pensamientos, pero a la vez tenía muchísimo miedo. Porque veía tantas historias en Facebook de que muchacha muere en el hotel. Así como yo tenía mucho miedo que algo así me pasara. Entonces dije, pues mejor, pues ya no hago nada, ¿no? Definitivamente no se iba a parar y sentí mucho asco y mucho dolor en ese momento y solamente recuerdo que le dije, oye, ya me tengo que ir para que no sospechen. O sea, yo todavía como que la quise disimular, ¿no? Y me dijo como, sí, pero luego nos vemos. Y yo así como, sí. ¿Era una persona mayor? Sí, él tenía 30 y tantos, yo tenía 21 en ese momento. Wow, te va 12 años. Ajá. Entonces, me acuerdo salir, mi hermana fue por mí. Mi hermana estaba enojadísima y nada más me vio llorar y como que entendió lo que estaba pasando, ¿no? Y me dijo como... ¿Te subiste llorando al carro? Sí. Y me dijo, no te preocupes. Me llevó a una farmacia a tomar una pastilla el día siguiente porque, pues, evidentemente algo más puede pasar, ¿no? Yo recuerdo mi casa, ahí en ese momento cuando llegué a mi casa fue cuando tocó mi fondo. Fue cuando yo me estaba bañando y le dije a Dios, llámame contigo porque no sé vivir. No sé vivir, no estoy sabiendo vivir, no sé para qué me quieres aquí. Estoy arruinando mi vida y la de otros. Llévame contigo. Y ya, pero dije, no, pues, no era, o sea, me quería morir, pero no sabía cómo porque tenía a mi sobrina y yo era como la admiración de mi sobrina y tenía mucho miedo a suicidarme y que ella se quedara con eso, ¿no? Entonces, ¿regresas a trabajar? Regreso a trabajar al día siguiente. Mi jefa enojadísima porque mi hermana le habló a mi jefa para preguntarle, pues estaba con un compañero y qué pasó. Entonces mi jefa se imaginó que yo por voluntad propia estaba ahí y me dijo, ¿te das cuenta que destrozaste un hogar? O sea, él está comprometido. Y yo así como, ¿qué? O sea, como cuando me dijo eso yo empecé a llorar y me dijo, ¿qué pasó? Y le empecé a contar cómo pasó todo, yo ya con mucho miedo, con mucha culpa, y le dije, yo no sabía que él estaba comprometido, no sé ni cómo llegué ahí, le empecé a contar como toda la historia. Y ella se me quedó viendo y me dijo, te voy a traer a un psicólogo para que hable contigo. Yo hasta ese momento no había dicho que él había abusado de mí, porque yo en ese momento me sentía culpable
Como que yo tuve la culpa y yo fui quien lo sedujo o quien hizo algo, ¿no? Aunque no me acuerdo, pero pues seguramente lo hice, ¿no? Ajá, porque dije, yo soy bien mala copa, a lo mejor hice yo una barbaridad, no sé, nunca me ha pasado algo así hasta ese momento, ¿no? Entonces, me acuerdo que llega el psicólogo y le empiezo a contar todo esto y él me dice, ¿y tú cómo llamas a eso? Y yo, no, pues me metí con alguien que no debía y todo. Y me dijo, no, eso se llama abuso. Así es. Y yo me quedé como... Y sentí que me cayó un balde de agua fría y me dijo, porque un caballero, por más que estés tú, un día de borracha te lleva a tu casa. Y un abuso es que él abusó de tu situación actual de ese momento. De tu vulnerabilidad. Y abusó de eso para adquirir un placer. Y además no respetó tu no. Ajá. Sintiéndote mal, ¿no? Ajá. Entonces me dijo, eso fue un abuso y tienes que tratarlo, ¿no? O sea, como no es tu culpa y para mí eso me ¿Pensaste en demandarlo? No, porque yo dije, toda la gente me va a tirar de loca. Yo sabía que tuviste no iba miedo. a proceder. Ajá. Y dije, pues me van a juzgar. Entonces dije, mejor me lo quedo. Pero ahí me llené de coraje. Y él tuvo que ir a firmar su cheque de finiquito a los días siguientes y llegó como si nada. Yo estaba en recepción en ese momento y yo cuando lo vi me paralicé. O sea, sentí que me cayó otro balde de agua fría. Y me acuerdo que me fui corriendo a la cocina como de, ay, voy por un café. Pero no lo podía ver. Entonces, ese fue tu fondo que dijiste, no más. Pero luego, ¿cómo empezaste? ¿Cuándo apareció el cambio? O sea, ¿qué hiciste diferente? ¿Qué fue diferente para que no volvieras a caer en una situación igual? Porque normalmente una chica que le pasan ese tipo de cosas, pues son cosas que le siguen pasando, ¿no? Como otras cosas que seguramente te pasaron en la borrachera y que dijiste, ay, no, jamás lo voy a volver a hacer, ya no voy a tomar, ya, ¿no? Y otra vez eventualmente pasó, ¿no? Yo en ese momento no le eché la culpa al alcohol. Yo le eché la culpa a él. Porque yo dije, yo puedo tomar y no tiene por qué pasarme esto, ¿no? Como lo que me dijo el psicólogo. Pero yo tenía pensado seguir tomando, siendo muy sincera, como que ahí yo dije, bueno, pues nomás ya no me voy con nadie, ¿no? Así cuando alguien me invite. Pero, como te digo, esto pasó un 15 de abril, yo cumplo años el 24 de abril, y como por ahí del 20 y tantos, 21 de abril, llega mi jefa y me da un folleto que decía encuentro. Y me dice, Daniela, tienes que ir a este encuentro. Y vi la fecha y en esa fecha yo tenía planeado hacer una fiesta de borrachera por mi cumpleaños, porque era el fin de semana después de mi cumpleaños. Dijo, tienes que ir. Y yo le dije, es que yo tengo un compromiso, no puedo ir. Y me dijo, Daniela, pero así me miró, si no vas, lo vas a perder todo. Y yo me quedé así, dije, ¿me va a correr? O sea, dije, si no voy, me va a correr. Y yo dije como, pero pues no tengo dinero. Y yo dije, me lo va a pichar, ¿no? Y me dijo, pues ahí, tú vele ahí cómo le haces. Dijo, comunícate con la persona que está atrás del folleto y ve qué puedes hacer, ¿no? Y volteó el folleto y era el nombre de la persona que conocí el día que le dije, ay, que tu vibra, qué bonita. Wow. Era esa persona. Y yo así dije, oh my God. Entonces ya me comuniqué con ella. Wow. Sí. Wow, ¿cómo es Dios, no? Ajá, porque te digo, esa fue la primera llamada de atención de, oye, tienes oportunidad de venir, conocer esto, pero pues yo me esperé. Y te tocó volverle a llamar, pero ahora me amocha, ¿no? Sí. Entonces le dije, ya sabes qué, pues me dijeron, ¿dónde te encuentro? Sí, pero no tengo dinero. No te preocupes, tú vente y lo vas pagando y como puedas. Y dije, pues se va a hacer como en Alcohólicos Anónimos. Ya sé que me van a decir de cosas y todo lo que le he regado. Pero pues igual, ¿qué me pueden enseñar que no sepa ya? Total, son unas vacaciones. Y ya les dije en mi evento de cumpleaños de que, oigan, voy a ir a un evento en Rosarito, que no sé qué, y les mentí, ¿no? Y ya, pues voy camino al rancho, no conocía a nadie. Y en ese encuentro fue donde Dios tocó mi vida. Y cambió todo. Todo cambió. Me acuerdo que la primera plática, nunca he escuchado que digan eso otra vez, pero hablaron de Dios como un hogar. Y yo venía de una carencia de hogar desde que murió mi mamá. Y cuando dicen eso, yo sentí que algo así como si se llenara mi garrafoncito de mi corazón. Y dije, sí es cierto, Dios es mi hogar y de ese lugar nunca nadie me va a sacar. Porque Él me ama, o sea, como... De esa casa nadie me va a correr. Ajá. Y es una casa infinita, ¿no? Pero yo estaba toda incrédula, ¿no? Como de, pues está muy padre, pero veo que estas personas no son como yo. Yo, la neta, vengo de amistades bien raras y todos aquí se ven bien fresas. Y yo está así como yo, nada que ver con esta gente. Y ya, me costó mucho en el encuentro. Mucha gente ha dicho que es el encuentro más pesado en el que han estado. Porque mucha gente, curiosamente, del 100% que estábamos ahí, éramos 13 muchachas y 9 habíamos sufrido abuso. 9 personas. Entonces,
pues las pláticas y todo fueron llenando mi corazón, iba entendiendo cada vez más cosas, pero el punto así clave de quiebre ahí. Ajá, fue cuando Bernie compartió sobre los regalos del Espíritu Santo y de repente sí para su plática y dice, el Espíritu Santo me está diciendo que diga algo. Y es, si tú ya has vivido la vida a tu manera y no te ha funcionado, es tiempo de que lo intentes a la manera de Dios. Y si no pasa nada, pues no pasa nada, habrás ganado pues un tiempo chido aquí en la tierra. Pero si sí es real, habrás ganado la vida eterna. Y a mí esas palabras tuvieron un peso bien grande en mi vida, que dije yo, wow, sí es cierto. Pero yo seguía pensando como, no, esto no tiene sentido. Yo no soy de esto no es para mí. No me lo merezco. No me lo merezco. Y al final una de las servidoras me regaló su gafet. 2 de las servidoras me regalaron su gafet. Y me dijeron, tú un día vas a estar aquí sirviendo en un encuentro. Dijo, tú eres una líder nata, me dijeron. Y vas a estar sirviendo en un encuentro. Y yo así como, o sea, como no me conocen, ¿no? Pero salí del encuentro y me dio mucho miedo. Como que era demasiado que dejar y que cambiar. Y dije, no puedo. Y dije yo, busqué a una de mis amigas, no tomé. Pero sí era así como, ay, ¿cómo ves? Me dijeron esto, yo no creo. Ja, 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 si yo tampoco, pues si a poco no te conocen. Y eso me quedé como, wow, sí es cierto, ¿no? Pero hubo una persona que me dijo, oye, pues ven un martes de los grupos de jóvenes. Y yo así de, pues bueno, nada pierdo, ¿no? Y cuando voy entrando, el tema se llamaba decisiones. Uh-huh. Y el primer tema era seguir a Jesús. Y fue la primera vez que yo hice de corazón la oración de aceptar a Cristo en mi corazón. Y si está de bien, darte Dios, la oportunidad de que a lo mejor esto es verdad y si es verdad gano la vida eterna. Exacto, dije, pues nada pierdo. Digo, todavía estoy chica, si al rato no me funciona como en otros grupos, pues nomás me voy y ya. Y no, mi vida comenzó con un cambio muy constante de todo. No todo fue bueno, pero sí fueron cambio tras cambio. Wow, cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio, que conociste a tu esposo, sí. Te casas, sirves ahorita con los jóvenes, ayudas a muchos jóvenes obviamente en necesidad, tienes tu matrimonio, terminaste tu carrera. Wow, 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 wow. ¿Cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar a una persona que está enrolada en el alcohol, en el party, ¿no? Digo, todas las ciudades tienen su nicho, pero obviamente aquí en Tijuana, pues hay hasta los ladies nights, ¿no? Uh-huh. Que ni dinero necesitas para irte a ir de fiesta, ¿no? Qué curioso que son ladies nights. O sea, son ladies nights, ¿no? O sea, y obviamente, pues, uno se engancha. Entonces, sí. Y uno cree que quiere esas cosas y uno cree que es divertido, pero ¿cómo en tu proceso de sanidad y de restauración, que Dios, pues, ha ido, híjole, llevándote un viaje al pasado, viendo dónde estaban las heridas y irte sanando y todo eso? O sea, ¿tú qué consejo te hubieras dado? O sea, ¿qué consejo no recibiste? Uh-huh. ¿Sí me explico? En ese camino. O sea, ¿qué te hubieras dicho tú a ti misma? Pues muchas cosas. Yo creo que primero que nada, valórate. O sea, tu presencia, tu vida, tiene más valor que una cerveza. Definitivamente. Uh-huh. Tu vida vale más que la atención de un hombre. Uh-huh. No caigas en esto por la atención de un hombre, porque tienes a alguien que te ama aún más de lo que algún hombre te pueda amar jamás. Y también es como hacerme saber que mi papá me amaba. O sea, yo creo que muchas veces como personas nos hacemos una idea de que mi papá no me quiere porque no hace ciertas cosas. Uh-huh. Pero es un ser humano aprendiendo a ser papá. O sea, que realmente no sabían cómo, pero yo no dudo que mi papá me amara y que le dolía mi vida, ¿no? Claro. Pero yo también me daré el consejo de cuestiónate. O sea, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué tomas? ¿Por qué estás yendo? ¿A quién quieres impresionar? ¿Por qué lo ves tan normal? O sea, si no pasa nada con que tomes, pues tampoco pasa nada si no tomas, ¿sabes? Uh-huh. Te puedes divertir igual y puedes estar bien sin necesidad de tomar. Pero está muy normalizado. Y es uno de los vicios que acaban con más vidas, ya sea por accidentes, ya sea... Porque es legal, ¿no? Ajá, porque es legal y está muy normalizado. Y yo no satanizo el alcohol. No. Simplemente yo creo que el perder el control y darle el control al alcohol y a las personas sobre tu vida es donde yo creo que ya corres el peligro, ¿no? Claro, cuando lo haces para estar feeling good, lo haces para sentirte cómoda, lo haces para agarrar ambiente, uh-huh. Lo haces para pasártela bien, cuando hay un motivo, ¿no? Uh-huh. O sea, que te va a hacer sentir más segura. Uh-huh.
Porque muchas veces nos agarramos del alcohol para agarrar seguridad. Entonces, quiere decir que es una seguridad que no tenemos, ¿no? Sí, porque te desinhibe, pero realmente al día siguiente sigue siendo la misma y nada más. Es una mentira, es un engaño. Peor. Es un espejismo. Es un engaño. Que dura unos minutos y la culpa y el dolor te dura toda la vida. Wow. Ay, pues Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, amigos, todos hemos sido quebrados. Obviamente unos mueren quebrados hasta el final. Pero las personas que hemos decidido entregar nuestras piezas quebradas a Dios, Él hace de ellas hermosas obras maestras para inspirar a otros, para ayudar a otros, para levantar a otros. Muchas gracias, Daniela. Nos estamos viendo a la próxima. Si te gustó, dale like, comenta y comparte. Bye.